La clase pasada estábamos hablando acerca de las maldiciones que son lanzadas por nuestras autoridades y hablábamos de que muchas veces es por sugestión, porque nosotros mismos hemos creído que porque esa persona lo dijo venía a nuestra vida, o en ocasiones por desobediencia. Y rápidamente estábamos diciendo, para concluir, que debíamos perdonarlos, y si éramos nosotros los que habíamos dicho esas palabras, como padres, como jefes, debíamos pedir perdón y retirarlas de esas personas. Pero si fueron a nosotros, que fueron enviadas, perdonamos a esas personas y nosotros renunciamos, no vamos a recibir ni en nuestra vida, ni en ninguna área que tenemos esas maldiciones, porque sabemos y hemos entendido en todas estas enseñanzas que Dios no nos maldice. Y si Dios, que es nuestro Padre, no lo hace, yo no voy a recibir algo que Dios no ha preparado para mí, porque Dios me ama y quiere lo mejor. Y es importante que nos demos cuenta de eso, de que Dios a cada uno de nosotros nos ama, y nos ama como nunca alguien puede llegar a amarnos, y nos ama de una manera tan grande que es tan difícil poder contemplar y entender en esa mente tan finita todo ese gran amor que Dios tiene. Y en ese amor el Señor ha dejado un libro, un manual que es su palabra, y esa es la que hoy vamos a estudiar, porque queremos recibir esas bendiciones que Dios ha preparado, no solo para nuestra vida, para impactar a un mundo que lo necesita, a un mundo que cada día está más sediento, a un mundo que cada día está más confundido, y no necesita que juzguemos, porque con eso nada ganamos. Entonces, el tema de hoy, como llegan en el capítulo 9, entonces vamos en orden, sigue el capítulo 10. Y el tema de hoy se llama cosas malditas. Suena brava, ¿cierto? Suena fuerte. Cosas malditas. ¿Qué piensa usted cuando se dice esta palabra? ¿Qué se le viene al pensamiento? Pues vamos a hablar acerca de la definición. Porque vamos a hablar que sí hay objetos. Hay objetos para cosas honrosas, dice la palabra, pero hay otros que no lo son. También hay objetos de bendición y hay otros que no son de bendición, y vamos a ver por qué no lo son. Entonces, las maldiciones por cosas malditas son aquellas consecuencias espirituales que vienen a causa de tener objetos de culto pagano en nuestras vidas o en nuestras casas. O sea, ¿qué significan estas cosas malditas? Son objetos que han sido motivos de cultos, de rituales, que han sido prestados en adoración para otras deidades que no sean Dios. A veces hemos escuchado que nos han dicho, no, yo creo en el Dios de la Biblia, pero la Biblia me enseña que hay muchísimos dioses, la Biblia los muestra, Dios de Baal, había muchísimos dioses, el Dios de Egipto, bueno, Egipto tenía muchísimos dioses. Entonces vemos que en la Biblia no habla de un solo Dios, uno solo verdadero, y muchos falsos. Entonces, estos objetos traen consigo maldiciones a nuestra vida y a nuestra casa. Y es importante que nosotros los distingamos, nos demos cuenta cuáles son, los reconozcamos. ¿Para qué? Para destruirlos y quemarlos. Porque la Biblia enseña que este tipo de objetos son anatemas. Según el diccionario, habla acerca de que un objeto maldito es una cosa perversa, de mala intención, de dañadas costumbres. Terrible, ¿cierto? O sea, el origen de una cosa maldita, bueno, como su palabra obviamente nos está diciendo, no es buena. Les está sirviendo de culto a otras cosas. Y vamos a hablar de lo que es el anatema. Anatema, porque anatema se le llama a ese objeto. Anatema es maldición, es maldito, es apartado. Y como hemos visto, en el Antiguo Testamento muchas veces se hablaba del anatema, ¿cierto? ¿Y qué nos decía la Biblia? Vamos a tomar un versículo. Acá nos dan dos, pero vamos a tomar el primero, que es Josué 6:18. Si desea, pueden apuntar todos estos versículos, porque qué rico es que ustedes en esta semana puedan estudiar sobre esto. Si el Señor está hablando acerca de sacar la maldición de todas las áreas de nuestra vida, ¿por qué no seguir profundizando para ver qué otras cosas encontramos en nuestros hogares? Entonces la invitación es a que los podamos apuntar y más a fondo los vamos a estudiar, ¿ok? Josué 6:18. Pero vosotros guardaos del anatema. Ojo, la palabra nos dice, guardémonos de eso. No lo toquemos, ni toquéis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Israel, el pueblo apartado por Dios, el pueblo escogido por Dios, y Dios les había dado sus leyes. Lo hizo en amor para poner un cerco de protección y que no se pasaran de las leyes que Dios había establecido, para que no erráramos, para no fallar. Entonces Dios les dice, ojo,
Apártense de eso, no lo toquen, no los tengan en sus hogares. ¿Por qué? Porque es que los pueblos que Israel tenía alrededor eran paganos. Esos pueblos tenían un montón de imágenes, hacían un montón de cosas, de cultos, que no era muy agradable en ese momento especificar toda la cantidad de cultos que hacían. No, porque algunos listos eran sencillos, pero habían otros muy perversos, muy sanguinarios, muy crueles, porque ellos tenían el temor de que tenían que hacer ciertos tipos de rituales y ofrendas para agradar a su Dios y de esa manera conseguir una ayuda, sean las cosechas o en muchas cosas. Tenían esa mentalidad. Y más adelante vamos a hablar porque, mire, aunque ya decimos que estamos en el tiempo moderno, muchas veces o muchas personas tienen la mentalidad que si no tengo algo, no me va a proteger, no me va a cuidar, o que si yo no hago algo para agradar a Dios, no le entrego algo, Dios no me va a bendecir. O sea, yo le doy, por ejemplo, le doy mucho dinero, Señor, le doy dinero y usted me da trabajo. No, Dios no ora de esa manera. Debemos leer la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la verdad de Dios y de esa manera vamos a saber qué cosas hacer y no. Dios nos mandó a estar en equilibrio y fácilmente, si nosotros no leemos la palabra, si no estamos en intimidad, fácilmente podemos caer en el error. Y eso es lo que Dios quiere evitar. Por eso les digo que es importante que ustedes vayan a la palabra. Si tienen preguntas, nos los pueden hacer por el interno, se pueden comunicar con nosotros. Queremos que esto quede totalmente claro. Nuestro consejo es que lo apliquen. ¿Por qué? Porque lo estamos aplicando en nuestras vidas y estamos viendo que la obediencia abre los cielos de Dios, que la obediencia trae respuesta. A veces solo oramos y pedimos respuesta, pero si no hacemos algo, esa respuesta no va a venir. La oración es muy poderosa, pero debe ir acompañada del actuar, porque cuando yo oro y actúo, le estoy diciendo, Señor, yo he creído que usted tiene respuesta y en base a eso empiezo a orar. Entonces estamos diciendo que el anatema significa maldición, eso es apartado, es maldito. Primitivamente señalaba los objetos consagrados a los dioses, especialmente las ofrendas, como ya lo dijimos anteriormente. Anatema significa quejar, me perdonan por decir esta traducción, por lo general objeto condenado, anatema, consagrar dedicar alguna cosa, maldición. Entonces, si nos damos cuenta, el significado de esa palabra anatema son objetos dedicados a cultos, son objetos malditos. Por eso el Señor en esta mañana quiere que empecemos a examinar qué objetos malditos, o en este caso, en vez de decir objetos malditos, vamos a decirle anatema de ahora en adelante. Quedando claro que anatema es un objeto maldito, es un objeto apartado para cultos, para cosas que a Dios no le agradan, tiene un origen. Todo objeto anatema es un derecho legal que nosotros le damos a Satanás para que entre a nuestras casas y haga estragos, mientras que ese objeto esté en casa, el que tiene por ley todo derecho de entrar, por eso, perdón, mientras ese objeto esté en casa, él tiene por ley derecho de entrar. ¿Quién? El enemigo, Satanás. Por eso, como pueblo de Dios, debemos sacar de nuestras casas todo lo que es anatema, que no le agrada a Dios. ¿Y por qué vimos que no le agrada a Dios? Porque no fue consagrado para Dios, fue consagrado para el enemigo, fue consagrado para otros dioses. Y la Biblia me enseña que hay un solo Dios verdadero, hay un solo camino para llegar al Padre y es Jesucristo. Muchas religiones nos dicen que hay muchos caminos, muchísimos, elija el que usted más le guste y se acomode y usted va a llegar a Dios. ¿Quién nos dijo eso? El mundo, ¿cierto? La filosofía. Pero la palabra no me dice eso, la palabra me dice que hay un solo Dios, un solo camino al Padre, y es a través de Jesucristo. Los demonios les encanta habitar en los cuerpos humanos, y como en ocasiones pues no pueden, no tienen ese poder de entrar, porque el poder se lo damos nosotros decimos si cedemos o no, pero cuando usted y yo creemos en Jesucristo, el que vino a tomar el control de nuestro ser fue el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu de Dios es santo y no va a compartir morada con ellos. Pero cuando nosotros no tenemos al Espíritu de Dios, fácilmente el enemigo puede venir si hemos hecho algo que le ha permitido esa entrada. Por eso nos decían que los objetos anatemas, los objetos malditos, le dan derecho legal a Satanás. Como tienen un origen designado que no le agrada a Dios, entonces si usted tiene un objeto de esos en su casa, fácilmente el enemigo quiere llegar. ¿Por qué un objeto? Porque si los demonios no pueden entrar en una persona humana, pues entonces a ellos les encanta habitar en imágenes parecidas a humanos. Ellos pueden hacer su centro de operaciones para traer atmósferas pesadas en el día y en la noche. ¿Qué es una atmósfera pesada? Quiere decir que si usted en su hogar, o bueno, no digamos que en su hogar, ¿no? en algún
hogar, hay ese tipo de objetos que no se preocupe que ahorita vamos a especificarlos cómo son para que usted y yo podamos identificarlos. Son atmósferas donde se genera mucha pelea, mucha violencia, mucha discordia. El hogar se supone que es el refugio donde uno puede entrar a disfrutar paz, pero cuando están esos objetos, usted llega y son esos lugares que usted le provoca salir corriendo, donde se genera como mucho estrés, hay mucha pelea, discordia, rabia, fácilmente la gente tiende a enfurecerse, a estar maldiciendo, en las noches no pueden dormir. Esos son atmósferas pesadas. Vamos a hablar acerca, ¿por qué no debemos tener estos objetos malditos? Vamos a tocar varios punticos que necesitamos que estén muy concentraditos, porque ustedes pueden decir, no, yo todos los días mantengo muy limpio mi casa, y no tenemos duda de eso, pero resulta que hay objetos que les pudieron haber traído, o sin querer ustedes pudieron haber comprado, que son anatemas, y no lo sabíamos. Y la Biblia dice que por ignorancia mi pueblo perece, y no queremos ser más ignorantes teniendo la palabra a nuestro alcance. Amén. Primero, todos los dioses de la tierra son ídolos delante de Dios. Esto nos debe quedar muy claro. ¿Dónde lo dice? Si quiere pueden empezar a tomar los versículos. Eso lo dice en Primera de Crónicas 16:26. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Eso me está diciendo el Señor. ¿Qué me está diciendo? Solo hay un Dios. Lo demás son ídolos. No debemos adorarlos. Y muchos pueblos, antes y aún ahora, adoran otras cosas, otras personas que no son Dios. Siguiente, no debemos tener imágenes ni esculturas con motivo de culto, es un mandato de Dios. ¿Dónde lo dice? En uno de los versículos que lo dice es en Éxodo 24. Y hay más, están de Deuteronomios, hay varios versículos que nos dicen eso. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Mire Dios cómo especificó. En ninguno de estos lugares, ni en los cielos, ni acá en la tierra, ni debajo, o sea, no hay en ningún lado, de ningún lado se puede decir, ay, no voy a sacar imagen porque es que el Señor sí permitió de este lugar. No, el Señor fue totalmente claro, en ningún lugar quiere imágenes. Mire, Dios le pertenece la adoración a Él y Dios es celoso respecto a eso. Él nos creó para que nosotros lo adoremos a Él. Nuestra adoración es únicamente a Él. Era tanto que cuando el pueblo de Israel estaba afuera y creaba, cuando iban de campamento en campamento e iban a construir un lugar adecuado para adorar al Señor, Él decía que tomaran las piedras pero que no las esculpieran. ¿Puede creerlo? O sea, tal cual usted encontraba así la piedrita rústica, así, porque Él quería que cuando fuéramos a adorarlo entendiéramos que ese era el lugar apartado para adorar a Dios, pero no nos íbamos a fijar ni en la piedra, ni en el diseño que tuviera, nada. Porque Dios quería es que nos concentremos en Él. Esa es la adoración, esa es la entrega. Cuando nosotros vamos a orar, cuando nosotros vamos a buscarlo, Dios quiere que usted y yo estemos pensando en Él. Señor, estoy hablando contigo. Señor, te quiero conocer. Padre, necesito un encuentro contigo. Y no que esté pensando qué voy a hacer el día de hoy, qué tengo que comprar, dónde tengo que salir, qué voy a trabajar. No, porque entonces no nos estamos conectando con Dios. Estamos acá aún pensando en las cosas de nuestro alrededor y no estamos poniendo nuestra atención a Dios, y a Dios le agrada eso. Mire que no solamente estamos hablando de las imágenes, sino también la atención que Dios quiere que usted y yo tengamos hacia Él. Siguiente, dice que las imágenes de dioses o motivos de culto son abominaciones a Jehová. Deuteronomio 7, 25 y 26 dice: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios, y no traerás cosas abominables a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Dios es súper estricto. No las tengamos ni las botemos, destruyámoslas. No las quieren, no las acepta. ¿Por qué? Porque Él sabe que eso le está rindiendo culto a otras cosas. Acá en ese lado pueden observar las imágenes, están los souvenirs, son objeto de cultos de diferentes culturas. Cuando vamos a otros lugares debemos indagar cuál es la religión de ese lugar, porque fácilmente podemos terminar trayéndonos objetos y resulta que esos objetos lo que están haciendo es brindándole adoración a ellos, recordando ese tipo de dioses, y puede ser muy lindos, como acá se ve, diferentes colores y todo, pero debemos saber ese objeto, cuál es el significado. Empecemos a identificar el significado de las cosas. Todo tiene un porqué y un para qué.
También están las esculturas de otras culturas, las imágenes como Budas, objetos de culto oriental. En el oriente hay un montón de imágenes y figuras que usted puede decir, no, tan lindo, yo puedo tener uno de estos en casa. El Señor nos está diciendo, no, no lo tengamos porque a Él no le agrada. Y si Dios lo aborrece, yo como hijo de Dios también voy a aborrecer lo que mi Padre aborrece, porque el único que es santo, que todo lo sabe y que todo lo puede, es Dios. Y si Dios lo dice, es por algo que nos está enseñando el Señor. Él sabe espiritualmente que mueve todo eso. Continuamos. Entonces, ¿por qué no debemos tener esos objetos? Bueno, porque lo anatema trae la ira de Dios. Eso lo dice Deuteronomios 13:17. Para que sigamos apuntando los versículos, que yo sé que esto va a ser muy interesante cuando el Señor nos lleve a hacer esta limpieza, ya que estamos en este tiempo de Navidad y a muchos nos gusta arreglar la casa, hacer cambios, pues esta es la oportunidad. Dice, y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira, y tenga de ti misericordia, y tenga compasión de ti, y te multiplique como... Actuares también todos horribles. Entonces, ya hemos visto que a Dios lo abomina, y es maldición. Y hemos visto que Dios no nos quiere maldecir a nosotros, pero que la maldición viene por nuestra desobediencia. Dios nos está diciendo, ni siquiera lo toquen. ¿Por qué lo vamos a hacer si sabemos que Dios no le agrada? Porque Dios sí sabe el origen, Dios sabe para qué son estos objetos, cuál es el motivo de este tipo de cultos que se hacen que no son agradables. Pueden verse muy lindos, pueden ser de plata, de diamante, de oro, del material que usted quiera, pero el origen que ellos tienen no es un origen santo. Siguiente, lo anatema nos trae maldición. Josué 6:18. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Ese era el que habíamos leído anteriormente. Nos está diciendo que esto trae maldición. ¿Por qué? Porque como hablábamos anteriormente, si usted lo lleva a su casa, si usted se lo regalan y lo ponen en su casa, primero le está dando cabida al enemigo a través de ese objeto. Segundo, va a haber una atmósfera pesada. Es más, va a haber dificultad para usted poder comunicarse con Dios, para usted tratar de agradar a Dios. Aparte de que hay dificultad en nuestro entorno, se imagina que usted tenga algo, un objeto, algo que influencie a que usted no busque de Dios, a que genere cosas feas, porque la maldición no es agradable. La maldición entristece. Solo la bendición de Dios es la que agrada nuestras vidas, es la que trae verdadero paz y gozo. Lo anatema en nuestras casas es pecado. Entonces nos trae maldición, despierta la ira de Dios y también es pecado. Josué 7:11 dice, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. ¿Por qué pecó Israel? Porque Israel desobedeció a Dios. Dios fue muy claro y Dios es muy claro con nosotros. Dios nos dice muy claro en su palabra qué cosas debemos hacer para ir en bendición. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Al entrar a otros campamentos, a ir a guerra con otros pueblos y llegar, ellos tomaban los botines de dinero, joyas y todo eso, o sea, oro, todo. Y entre eso, pues también iban los ídolos, porque es que los pueblos de alrededor, como ya lo dijimos y como la palabra nos enseña, eran muy idólatras. Cada casa tenía sus objetos consagrados a diferentes dioses. Entonces Israel muchísimas veces desobedeció. ¿Y por qué nos dice la Biblia? O sea, no solamente lo tomaban, sino que era robado porque obviamente ellos no les iban a entregar estos y más encima mentían. ¿Por qué mentían? Porque ellos sabían que a Dios no le agradaba. Entonces, pues no voy a hacer que nadie lo sepa, me lo voy a guardar y que nadie se dé cuenta que yo lo tomé. O sea, habían muchísimos pecados ahí. Desobedecíamos a Dios, mentíamos, lo escondíamos, pero igual nosotros no podemos engañar a Dios. Podemos fácilmente engañar a los hombres, a cualquiera. Podemos decirle, no, yo estoy haciendo esto, yo no miento, yo tal cosa, pero a Dios no lo podemos engañar, porque Dios escudriña lo profundo de nuestro corazón, Dios sabe cuál es la intención con la que hacemos las cosas, Dios todo lo sabe, a Él nadie lo puede engañar. Entonces, si Dios nos está pidiendo en este momento, nos está guiando a sacar todas estas cosas, hagámoslo. Si usted hay algo que le gusta, que usted dice, uy, no, pero es que me lo regaló alguien muy especial o me costó muchísimo, pregúntese en esta mañana, ¿usted quiere agradar a esa persona? ¿Usted le interesa el dinero? Y suena fuerte, pero es la verdad. ¿O queremos agradar a Dios?
Mire, yo creo que ese es el tiempo donde Dios ha permitido muchas cosas en nuestras vidas y está probando nuestro corazón, está permitiendo que vengan dificultades para que nos demos cuenta si verdaderamente le amamos y si verdaderamente creemos en Él. Y si verdaderamente lo amamos, la palabra dice que sobre todas las cosas, sobre el dinero, sobre todo lo que tengamos, primeramente es Él. Y necesitamos empezar a desarrollar esa entrega a Dios. ¿Cuesta? Nos va a costar, sí, porque eso no es fácil. Créame que si fuera fácil, ya todos los hubiéramos hecho, pero cuesta. Pero la Biblia, David decía que lo que yo le dé al Señor me cueste, porque eso se hace con más agrado. Eso da mejor olor, porque se ve el sacrificio, el empeño. Acá podemos observar algunos altares a seres queridos, a seres muertos, objetos, fotos, prendas que veneramos o cuidamos. Nosotros no debemos tomar fotos, sí, ya cuando la persona está muerta, está en el ataúd. ¿Por qué? Porque ¿qué se está moviendo en ese entorno espiritualmente? Son fuertes, es pesados. Entonces, ¿se imaginan nosotros llevar eso para la casa? Y estarle poniendo velitas y dedicándonos ahí, sí, como a contemplarlos, hasta orarles, ayúdeme, sutanito, julanito. No, Dios no nos mandó a hacer eso, debemos tener mucho cuidado porque estas prácticas no agradan a Dios. Y nosotros debemos marcar la diferencia, haciendo las cosas que a Él le agrada. ¿Cómo lo sabemos? A través de su palabra. Mire que a través de su palabra Dios nos está enseñando. Hemos ido hablando de muchísimas cosas que a Él no le agradan. Dice que lo que entra a nuestra casa o nos bendice o nos contamina. O es para nuestro provecho y beneficio o todo lo contrario. Por eso es muy delicado lo que nosotros permitamos que entre en nuestra casa. Segunda de Juan 1, 10, 11 dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido practica en sus malas obras. O sea, si ellos no tienen la doctrina que nosotros estamos, que el Señor nos ha guiado, la doctrina que el Señor Jesucristo enseñó, no es la que enseñan diversas culturas, no, fue la que Él mismo vino a enseñarlo, fue la que a través de su palabra nos ha dejado. Si otra persona viene con otras cosas extrañas, nosotros no debemos estar de acuerdo con eso, no debemos participar. Si me trae cosas, porque obvio, si esa persona cree en culto a los muertos y todo, espiritismo y todo eso, y me trae esas cosas, yo debo decir, no, lo siento, debemos ser claros. ¿Por qué? Porque nosotros no nos avergonzamos de nuestro Padre, el Dios al cual seguimos. Yo no me avergüenzo porque es que Él dio mi vida por mí. Jesucristo vino y pagó un precio tan grande cuando no lo merecíamos, no éramos dignos de ese sacrificio. Entonces de aquí en adelante nuestra vida le pertenece a Él, nuestro hogar, nuestros hijos. Por ende yo voy a guardar mi vida, mi casa. Y si otra persona viene, por más amiga, familiar que sea, lo siento, esto es en lo que yo estoy creyendo y antes lo invitamos con amor y los exhortamos con amor. Y si la persona acepta el cambio, perfecto, pero si no, que quede claro que marquemos una diferencia, que no seamos seguidores del Señor a escondidas, como esos que iban por ahí detrás de Él, pero cuando eran cosas difíciles se perdían. No, en este tiempo debemos saber que estamos con Dios, estamos en las buenas y en las malas, y no nos dará pena decir, sí, creemos en el Dios que dio la vida por mí. Parece chistoso y el mundo muchas veces a través de muchísimas cosas, de programas, de películas, se burla de eso, pero yo no me burlo cuando he conocido a un Dios que me ha bendecido, cuando he conocido a un Dios que me ha sanado, y por eso estamos dispuestos a dar testimonio en nuestros hogares y donde sea, que no nos avergonzamos de Él, y por eso cumplimos sus palabras. Es anatema los libros de espiritismo, parapsicología y nueva era. Espiritismo, los que se comunican con muertos. En ninguna parte de la Biblia dice que nosotros debemos tener ese tipo de contacto. La persona cuando parte con el Señor, su cuerpo vuelve al polvo donde fue tomado, el espíritu regresa a Dios y es el alma la que va a dar cuentas. La Biblia nunca nos dice que Dios permita que ellos vuelvan. Es más, Jesús nos dio el ejemplo de Lázaro y del mendigo, y Lázaro le suplicaba al Señor que lo dejara volver, y él dijo, no, eso no se puede. Le suplicaba perdón ¿cómo se llama? Bueno, le pedía a la persona que estaba ahí, al que Dios le dio las llaves. Bueno, queda pendiente de tarea. ¿A quién era que Lázaro
Le pedía que por favor lo dejara volver y él dijo, no, lo siento, eso no se puede hacer. En ese momento se me escapa el nombre. Se lo voy a decir cuando me acuerdo. Entonces, la Biblia no me dice que eso se puede hacer. Antes, al contrario, la Biblia lo condena. ¿Qué es la parapsicología? Es el estudio de las cosas paranormales, cosas que no tienen explicación. La Biblia me dice que hay cosas que Dios nos permitió conocer, pero hay otras que no. Y si Dios quiere que yo no conozca ciertas cosas, ¿yo por qué voy a indagar en eso? Si Dios es un Dios de amor y que me quiere guardar y proteger. Hechos 19, 18 y 19 dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Era muchísimo, muchísimo dinero. Porque eran muchísimos los libros que ellos habían traído. ¿Por qué? Porque el evangelio había sido predicado para ellos, el evangelio del reino, y había venido esa conversión y ellos reconocieron que lo que estaban haciendo no era bueno. Por eso llevaron todos estos libros de brujería, de magia, de un montón de cosas que no agradan a Dios. Porque ¿qué hace la brujería, la magia, la hechicería? Cosas horribles. Quiere dominar, quiere ir a atar personas, hacerle cosas a otros por venganza. Miremos el origen de todas estas prácticas. Eso no agrada a Dios porque eso no es bueno. Dios dice que el que me hace mal, ¿qué debo hacer? Bendecirlo, perdonarlo y bendecirlo. En cambio, lo que hace la brujería y la hechicería es traer venganza, cosas horribles. Dios no nos mandó a eso. Ese no es el Dios que nosotros servimos. Dios es un Dios de amor. Hacer imágenes de Dios o de Cristo es anatema. ¿Por qué? Porque Romanos, hay muchos versículos de la Biblia que nos habla acerca de eso. Pero Romanos, gracias, María C. Está en Lucas 16, 19, 31, el rico y Lázaro. Y Lázaro le decía, era Abraham. Perfecto. Gracias, mire, ya. Muy juicioso. Hacer imágenes de Dios o de Cristo es anatema. Esto lo vemos que en nuestro territorio colombiano es muy común. ¿Y qué nos dice la palabra? Vamos en ese momento a verificar Romanos 1, 22, 23. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a los ídolos que ellos mismos hicieron con formas de simples mortales, de aves, de animales, de cuadrúpedos, de cuatro patas y de reptiles. La Biblia me dice que nosotros no debemos hacernos imagen, como lo vimos anteriormente, ni en nada lo que esté, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. No debemos adorarlas. Y la Biblia me está diciendo que ¿cómo cabe en mi cabeza que un Dios tan grande, tan alto, tan poderoso, yo tenga que bajarlo para que quede a mi nivel? ¿En qué momento? Y uno de los mandamientos es no hacernos imágenes. Y mire cómo el mundo nos engaña, ¿no? Haciendo ese tipo de culturas y diciendo ese tipo de imágenes, y diciendo no las adoramos, pero se prostran ante ellos, pero le piden a ellos. Y nosotros no podemos hacerlo. No podemos, porque la gloria de Dios es muy, muy, muy grande y porque es Dios mismo, el Dios que nos hizo, el que nos está diciendo no lo hagamos, porque es una ofensa para Él. No podemos hacerlo. Acá estamos viendo en las imágenes, hay máscaras de tribus que en algunas ocasiones se llevan como recuerdo de viajes. ¿Qué nos quiere decir? Cada una de esas máscaras tiene un significado de un dios o de un tipo de ritual que se hace en esas zonas. Por eso es muy importante que nosotros identifiquemos de qué región son, cuál es lo que se mueve en ese lugar, qué tipo de cultura, y nos vamos a sorprender muchísimo de las cosas aberrantes y de las historias. Entonces, ya es hora de que no comamos entero, de que no recibamos cualquier cosa, de que miremos muy bien el origen. También vemos afiches de grupos musicales, películas, CDs, sí, que adoran a Satanás con carátulas de demonios y todo eso. Miremos el origen. No están ahí, no son matachitos inventados. Muchos de esos son espíritus. Muchos de esos discos son pactados. Y en ese momento más adelante vamos a identificar alguno de ellos, porque es importante que conozcamos. También estamos viendo la imagen del Sagrado Corazón.
Son imágenes que hacen muy bonitas y que tienen nombres muy bonitos y nombres santos, el Sagrado Corazón, el Niño Dios, pero la Biblia me dice que yo no debo hacerlo. Primero porque estoy rebajando la imagen de un Dios santo y poderoso. Y porque la Biblia me dice que lo que yo adore, eso soy. Y la Biblia dice que ellos tienen ojos y no ven, oídos y no hablan. Y nuestro Dios sí nos ve. Y nuestro Dios sí nos oye. Y nuestro Dios sí nos habla. ¿Cómo cuáles? Como esos fiteches. Vemos ídolos o objetos de cultos al que se le atribuyen poderes sobrenaturales, poderes especiales entre pueblos primitivos. Eso es un fetiche. Cuando sea una imagen, se le atribuye que tiene poder para sanar, órele a tal, o traiga a Buda para su negocio que le va a dar muchísimo dinero, eso frótese las manos o póngale billetes, o sea, muchísimas cosas y que nos hicieron, o a muchas personas les han hecho creer que eso responde, que sí es efectivo. Y la pregunta es, ¿quién está respondiendo? Salmo 115, versículo 4 y 8 dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son todos los que lo hacen y cualquiera que confíe en ellos. E Isaías 42, 17 dice que serán vueltos atrás en extremo y confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros ídolos. Qué tremendo, ¿no? La palabra me dice que si adoramos eso nos volveremos como son esos ídolos. O sea, no vamos a ver, no vamos a comprender, no vamos a entender. Y por eso que la palabra nos está diciendo que a Dios no le agrada, vamos a seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque esa es la maldición que trae tener este tipo de adoración, que enfoca la adoración al Dios verdadero, al cual hemos sido llamados a adorar, y la envía a otros. ¿Qué es su fin? Es adorar a Satanás. Ese es el fin detrás de todas estas imágenes. Porque ¿qué quiere el enemigo? Él siempre ha querido quitarle la adoración a Dios. Por eso usted y yo, si tenemos estas imágenes de recuerdo de alguien que nos trajo, es el momento de pedirle perdón al Señor. Si ahorita le cuesta y si usted dice, no, eso no es importante, preguntémosle. Dios nos habla, Dios sí nos escucha. Cada vez que usted y yo oremos, tenga la seguridad que Dios lo hace. A veces requerimos tiempo para entender que aún la oración más chica que le hemos hecho, Dios la escuchó. Pero no importa, porque con el tiempo nos damos cuenta lo real y verdadero que es el Dios al cual servimos. Todos signos zodiacales, maldición. Segunda de Reyes 23:5 dice: y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos zodiacales y a todo el ejército de los cielos. Lo del zodiaco, ¿de dónde surge? Algunas personas dicen que surgieron de los egipcios y que ellos lo propagaron por todo el mundo. Otros dicen que fue de Babilonia y que los babilonios los llevaron a Egipto y de ahí fue que surgió. Lo del zodiaco no es algo nuevo, al contrario, eso es muy, muy, muy antiguo. Se cree que inició en el siglo V antes de Cristo, la verdad es muy antiguo. Y una cosa es la astronomía y la astrología. La astronomía, es el estudio de los objetos celestes, y gracias a todo esto el hombre ha podido ir al espacio, se han hecho grandes descubrimientos. Pero en cambio la astrología es el estudio del movimiento de los astros y según ellos la influencia que estos ejercen en nuestras vidas. Entonces esa es la diferencia. El estudio del zodiaco son usados para iniciarnos en la brujería y hechicería. ¿Por qué? Porque son personas que se dedican a estudiar las estrellas y a mirar qué influencia tienen en cada uno de nosotros y a pronosticar qué tienen para su futuro, hasta su pareja, hasta las decisiones. Qué terrible que nosotros creamos que las estrellas y todo eso influirán en lo que yo necesito, en lo que yo voy a hacer, que depende de cómo se muevan y a dónde giren y lo que estas personas
sí, puedan entender, dependerá de las decisiones que yo tome. ¿Quién nos dijo eso? Si nuestra dependencia es del Señor y es a través de su Santo Espíritu que Él nos guía, porque el Espíritu de Dios es el Espíritu de verdad, de sabiduría, de conocimiento, de revelación. Fue lo único que cuando el Señor se fue dijo, me voy porque es necesario que yo me vaya para que venga otro consolador. El Espíritu de Dios está con nosotros, y si yo tengo el Espíritu de Dios, ¿por qué vamos a ir a verificar en los horóscopos, en los signos zodiacales, Géminis, Tauro, Piscis, son muchos, y estudiando un poquito de esto, aunque no me voy a ir a profundizar con ninguno de ellos, pero mire que cada uno de estos signos tiene un significado y no es agradable, la verdad, empezando a buscar acerca de los orígenes del zodiaco y ver un significado, no, eso tiene cultura, eso tiene idolatría, tiene cosas fuertes, cosas feas, y uno creyendo, ay, no, yo soy tal, no, yo soy tal, debo casarme con Piscis o qué sé yo. No, ¿quién nos dijo eso? ¿Quién nos enseñó esas cosas? La palabra no lo enseña, y si en algún momento lo leímos, si en algún momento creímos, lo digo porque en ocasiones yo lo leía por curiosidad, pero tengamos cuidado porque a veces las curiosidades nos pueden atraer a esto. Pero cuando conocí de la palabra, el Señor me mostró que esto no era agradable de una vez, Señor, renunciamos a todo eso. Mire cómo es de sutil el enemigo. Él no viene con cosas fuertes y feas. No, él viene con cosas tan sencillas. Esto de verdad está chévere y divertido. Están en los periódicos, en internet, eso en todo lado, en la publicidad, en la televisión, en todo lado aparecen y se ven tan llamativos y tienen figuritas, collares, como podemos ver acá al lado, pero el Señor no le gusta. ¿Por qué? Porque nos está incitando a adivinar el futuro, porque vamos a adivinar cuando Dios ya tiene escrito cuál es nuestro propósito. Siguientes que son usados para ligadura de almas, para hacer pactos. Toda clase de estas prácticas abre las puertas a un demonio. ¿Se imaginan cuántas puertas se han abierto en el mundo? Porque esto se mueve muchísimo, muchísimo, atrae demasiado. Trae rebeldía, trae miseria, enfermedad, dolor, desgracia, divorcio, trae muerte y todo lo que es contrario a la bendición de Dios. ¿Por qué? Por lo que esto genera. Uy, no, ¿qué me salió hoy? ¿Qué me toca? Y la persona se queda esperando a que pase, y si no pasa, empieza a molestarse, sí, a incomodarse. O sea, genera muchas cosas, genera muchas atmósferas pesadas en su hogar, en su vida, porque está esperando respuesta de estos signos. Y toda casualidad, porque son casualidades, ya creen, uy, no es cierto, y sigue fortaleciendo su fe en esto que no edifica, que Dios no nos ha enseñado. Mira lo importante que es leer la palabra, no comer entero, como hemos escuchado y nos han dicho. Es muy, muy importante que usted y yo leamos la palabra, que estemos conectados con Dios, que oremos, porque Dios no es una religión, Dios es un estilo de vida. Dios vino para guiarnos en el camino correcto, en su propósito. Por eso no debemos tener en balde todas las cosas que Dios nos ha enseñado, y lo más importante, su palabra. Su palabra es vital, su palabra es el manual que nosotros debemos todos los días estudiar, porque todos los días nos está enseñando algo nuevo. También los amuletos, dice que las medallas, fotos de seres queridos, patas de conejo, mata de sábila con fines de suerte, herraduras, todos estos objetos que estamos viendo acá, muchas veces las personas lo toman, y es que si yo lo tengo me va a ir bien. No, o llévese esto, mijo, porque si usted lo lleva, lo va a guardar de accidente y de un montón de cosas. ¿Quién nos enseñó que a través de estos objetos, de estos agüeros, de estas cosas, de estos amuletos, zafiros y todas esas piedritas, íbamos a tener protección? ¿Quién dijo que es un objeto? Cuando la palabra del Señor dice que Él envía ángeles que nos guarden, cuando la palabra del Señor dice que Él es nuestra torre fuerte, que Él es nuestro refugio, que estando bajo su abrigo, morando bajo su sombra, nada nos pasará. También hay objetos de prácticas rituales como agüeros. Ojo ahorita en estas fechas, rituales de Navidad para beneficios el año que viene. Símbolos de religiones paganas, ropa con determinados color para la suerte, antisemitismo y todo su simbolismo. ¿Quién nos enseñó todo esto? O sea, hemos tenido la costumbre de creer que si yo tengo algo, que si me pongo algo, o que si hago algo voy a recibir un favor. No. ¿Sabe que toda esta psicología es del enemigo? Usted hace algo por mí, yo hago por usted. El enemigo es el que hace eso, pero Dios no. ¿Por qué? Primer acto de amor tan grande que hizo por nosotros, uno de los miles, envió a su hijo. ¿Usted y yo qué tuvimos que hacer? Nada. Es gratuitamente, si creemos somos salvos, envió a su hijo por amor. Entonces debemos quitarnos esa manera de pensar y de creer
que es por las cosas que usted y yo hagamos que nos va a ir bien, que si yo tengo algo, que si hago este ritual, que si tengo una matica para la suerte, no. Las matas son medicinales, Dios las hizo para usarlas, pero mi fe no está puesta en una mata, mi fe está puesta en Él, mi seguridad y mi confianza. Objetos de culto que consultan a los muertos, como los medios y el espiritismo. Esto es muy, muy fuerte. Y esto genera muchísima curiosidad. No, bueno, no sé, no, sino debido a lo pesado de la mente espiritual y lo que se mueve, esto atrae muchísimo, y más a los jóvenes. Bueno, aunque todas las edades lo hacen, pero ¿por qué a los jóvenes? Porque ellos están buscando como esa identidad, están buscando sí, ese sentido y tienen la necesidad de adorar a Dios, pero no entienden, porque todos los seres humanos tenemos la necesidad de buscar a Dios y adorarlo, pero cuando no entendemos que es el Dios vivo que hizo los cielos y la tierra, vamos a llenar esa necesidad con otras cosas. Deuteronomio 18, 9, 12 dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se hallaba en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. El Señor, que todo lo sabe, decía: no vaya a hacer lo que hacen ellos, porque es abominable delante de los ojos de Dios. Dios lo ve todo, y hay cosas prácticas que Dios aborrece totalmente. Y nuestra oración en ocasiones es: Señor, queremos hacer cosas que a usted le agradan, y Dios me está diciendo: con esto no nos metamos. Eso no le agrada a Dios. Consultar a los muertos, juego a la tabla ouija, juego de azares, adivinos, hechicerías, ir a lugares donde nos van a predecir o van a hacer trabajos, eso a Dios no le agrada. Si usted en este momento está en una situación difícil, si usted en este momento está confundido, si usted siente que todo se le vino encima, venga a la iglesia. Hable con la pastora. Mire que hay un grupo de personas dispuestos y que se está preparando, y que el Señor cada día prepara para clamar por esa oración, y se hace en fe, se hace creyendo. ¿Sabe por qué? Lo invito a que lo haga, porque hay respuesta en esas oraciones, porque Dios le va a hacer entender, porque Dios le va a quitar esas cargas, y porque en ocasiones esas preocupaciones que usted ve tan grandes y salida, en realidad no son tan grandes. Cuando usted pone a Dios en esa situación, y cuando usted mira con la mirada que ve Dios, porque para Dios no hay nada imposible, y Dios ya ha visto la solución y los cambios que usted tiene que hacer, usted puede descansar en Él. Entonces no vaya al lugar que Dios abomina y no le agrada. Venga a buscarlo a Él, Él tiene respuesta. ¿Por qué le digo que venga a la iglesia a buscar esa ayuda? Porque yo sé que cuando uno está cargado hay momentos donde usted no puede ni levantar una mano. Pues Dios nos mandó a estar en unidad, por eso se creó la iglesia, para estar juntos. Si alguien cae, el otro lo levanta. Si usted no tiene ganas de orar, pues acá viene y muchos oramos y Dios lo levanta. Y cuando alguno de nosotros caiga, usted va a ser uno de los que nos va a ayudar a levantar, aunque Dios nos guarde de caer, ¿no? Pero me refiero emocionalmente, porque mire, mientras estemos en esta carne, todos vamos a pasar por situaciones difíciles, pero no busquemos afuera lo que Dios tiene para nuestras vidas. Dios es el dueño del oro y la plata. Dios es el único que sana, salva, libera. ¿Qué no hacer? El combo completo, pero necesita de nuestra obediencia y de hacer lo que a Él le agrada. Las medallas, imágenes o cuadros de la diosa Virgen María o de la Reina de los Cielos. El enemigo siempre ha querido desviar la adoración. Si no puede así fuertemente con esas imágenes y estos cultos hacia otros seres, pues ¿qué va a hacer? Entonces va a crear una persona así como santa para rendir adoración. Y la Reina del Cielo viene hace muchísimo tiempo que se le prestaba adoración, era la diosa Astarta o Astarte, y era muy común como la oración era muy común la oración por parte de las mujeres a esta diosa. Y la oración a esta diosa provocaba la ira de Dios, porque a esta diosa se hacían unos cultos ahí abominables y desagradables que a Dios, por supuesto, Dios es un Dios santo. Santo es santo, totalmente santo. En Él no hay ninguna manchita de pecado. Y en ocasiones nosotros, como pasamos ciertas cosas, creemos que la santidad es, sí, por partes. No, eso no es cierto. La santidad es total.
Jeremías 7, 18, 20 dice: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira?, dice Jehová. ¿No habrán más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra se encenderán y no se apagarán. La idolatría no le agrada a Dios. El que nosotros dediquemos tiempo, el que hagamos cosas para otros seres, a Dios no le agrada. La adoración es solamente para Él. Y dice que viene maldición, vienen cosas desagradables. ¿A qué? A todo. Mire que nos está hablando de la tierra, nos está hablando de los animales. A todo viene la ira. ¿Por qué? Porque hemos desobedecido. O sea, esa es la consecuencia de desobedecer a un Dios santo. También hemos visto en este tiempo los altares marianos o los altares a otros santos. Y la Biblia enseña que los santos somos los hijos de Dios, que tenemos comunión con Dios y con el Señor Jesucristo. Pero la religión tradicional nos ha hecho creer que los santos son aquellas personas que ya han muerto y antes de morir hicieron algo súper bueno, digno de que que les rindiéramos adoración, digno de que nosotros le pidiéramos cosas, porque ellos como hicieron algo bueno, entonces ellos están más cerquita de Dios y nos pueden ayudar. Si usted y yo podemos hablar con el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿por qué vamos a buscar en otro lado? O sea, ¿quién nos enseñó eso? De poner nuestra fe. Dios tiene el poder para todas las cosas. Por eso nosotros no debemos tener confianza en estos santos. Leamos la Biblia dice que nuestra petición y adoración solamente es a Dios, pero el enemigo quiere hacer pasar que porque ellos son buenos y mete un montón de ideas que a Dios no le agradan. Por eso necesitamos leer la palabra, pero necesitamos leerla con entendimiento, pidiéndole al Señor discernimiento, porque es a través del Espíritu de Dios que Él nos hace entender la palabra y que Él nos hace obedecer a esa palabra. Recordemos que dicen que según lo que adoran, esos son imágenes que no entienden, que no ven y no oyen. En eso se convierte las personas que siguen ese tipo de adoración. ¿Qué es la santería? Lo que estábamos hablando ahorita. Según el diccionario de la Real Lengua Española, santería es dicho de una persona que tributa a las imágenes un culto supersticioso. O también es una persona sacerdote que cree o practica la santería, sincretismo entre religiones africanas y la religión católica. O sea, miran las religiones de diferente lugar y venga, sé que se parece a la mía y por la parte donde se parece, entonces tratemos de unir, ¿sí? Para tener ese control. No, Dios estableció cuáles son las normas que le agradan. Y cuando nosotros venimos a Dios debemos cambiar todas las cosas que antes hacíamos por hacer las que Él le agradan. ¿Y quiénes van a ser los más beneficiados? Siempre somos nosotros, porque todos esos cambios Dios los quiere en amor. Pero el mundo enseña a buscar sí, como lo que nos une y no nos fijamos en todas esas diferencias. Tienda de objetos, en una tienda, en donde se venden estas imágenes de santos o otros objetos religiosos. A esa palabra también se le dice santería, ese lugar. También es conjunto de creencias en los poderes de los santos y en el de su intermediario o santero. Estas cosas de la santería a Dios no le agrada, ni que usted y yo entremos a estos lugares, ni que tengamos este tipo de creencias. Porque recordemos, ¿en qué debemos creer? En lo que la palabra de Dios nos ha enseñado. Miremos que con todo esto que hemos visto, nos hemos dado cuenta de la importancia que para nosotros tiene leer la palabra de Dios. No debemos tenerla a un lado en nuestras casas, es vital que nosotros le dediquemos un tiempo especial a la palabra de Dios. Vamos a ver algunas imágenes, algunos símbolos satánicos. Los símbolos se originaron para representar pensamientos e ideas. Por eso es muy importante, en ese momento solamente les vamos a pasar los símbolos satánicos para que empecemos a identificarlos. ¿Por qué? Porque muchas de esas imágenes, acá están viendo algunas, estas imágenes están en collares, en anillos, en ropa, en afiches, y el Señor nos está diciendo, vamos a ver el origen de ellas y por qué a Dios no le agrada. Debemos tener cuidado de estos símbolos porque fueron diseñados única y exclusivamente para rendirle adoración a Satanás.
Mire que con todo esto, con esas cosas malditas, el enemigo lo que busca es que la adoración nuestra no esté enfocada en Dios, el Dios que todo lo puede, el Dios al cual le debemos todo. Él siempre, siempre trata de distraernos. El enemigo siempre va a querer que usted no le saque tiempo a Dios. El enemigo va a querer que usted no se conecte los domingos. Le va a poner un montonón de peros y decirle, pobrecito, si usted está cansado, por un domingo que no se conecte no pasa nada. Por un día que ore no pasa nada. Si usted no pudo leer la Biblia esta semana, no pasa nada. Sí pasa. Somos hijos de Dios y necesitamos estar en comunión. Así como alimentamos nuestro cuerpo físico, porque si usted un día no come, se siente débil, le da mareo de todo, pues todos los días necesitamos alimentar nuestro espíritu también necesita alimento, y es a través de la alabanza, de la oración y de la lectura de la Biblia. Si usted no quiere orar, alabe, cántele, o escuche, ponga alabanza en ese tiempo y siéntese, pero que nuestro cuerpo empiece a ejercitarse, porque nos espera una eternidad con Él. Solo hay dos lugares en la eternidad, una con el Señor y otra sin Él, y la verdad, hemos sufrido diferentes dificultades y ya es hora de ir allá con el Señor, que es lo más hermoso que nos puede pasar. Vamos a hablar del primero, del primer símbolo que pueden ver ahí, el pentagrama invertido. Entonces, como lo pueden observar, yo sé que en ese momento que van a empezar a ver todas estas imágenes, van a decir, uy, sí, por ahí me regalaron un collar o lo he visto en cierto lado. Estos son algunos, porque la verdad son muchísimos y son muy fuertes, pero así como estos son satánicos, hay otros de diferentes dioses. Está el pentagrama invertido. Ese simboliza la estrella de la mañana, nombre que Satanás ha tomado para sí. Es usado en la brujería y en rituales de cultos para conjurar espíritus de maldad. Casi nada, ¿cierto? Puede estar dentro de un círculo o no. De cualquier manera, representa a Satanás. Mire el origen tan fuerte de este signo. El siguiente es Baphomet. Inicio de los satanistas. Es una de las deidades demoníacas y es un símbolo de Satán. Puede verse como joyería o en rituales de brujos. El siguiente es el pentagrama. Es un símbolo usado en la brujería. Representa los elementos, la tierra, el viento, el fuego, el agua y con el espíritu rodeándolos. Ese circulito significa eso, el espíritu rodeándolos. El siguiente, hexagrama. Es uno de los símbolos más potentes usados en los poderes de las tinieblas, usado en los trabajos de magia. Se confunde con la estrella de David, pero esta estrella, como pueden darse cuenta, está dentro de un círculo. Mira el origen de estos símbolos. Estos símbolos no solo están ahí, son usados para hacer magia, para hacer trabajos, para hacer cosas. En muchos se utiliza sangre y un montonón de atrocidades más que no es agradable para Dios. Y no hay ninguna cosa escondida ante los ojos del Señor. Y si en esta mañana nos está diciendo eso, ni lo toquemos. Es porque Dios sabe lo que eso abre en nuestra vida. Y Dios no quiere, porque Él no vino a maldecir, nunca nos ha maldecido a nosotros. Pero si nosotros nos llevamos esto que es maldito, pues le estamos abriendo una puerta muy fuerte al enemigo. Y al enemigo, que es muy hábil y astuto, nosotros no podemos abrirle ni un huequito. Porque cualquier excusa, cualquier lugar que tenga en nuestra vida para entrar, cualquier duda y temor, inmediatamente va a venir a destruir, porque a eso vino, a destruir, a hurtar, a matar y a destruir. Mira el fin del enemigo, su propósito en nuestra vida. El Señor no, el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Por eso es bueno que en esta mañana empecemos a darnos cuenta qué cosas a Él no le agradan. El siguiente es Akka. Significa los rituales de fertilidad. Además, el espíritu, que es el poder de unión de los dos signos. Entonces, ahí está la representación de los dos símbolos, del masculino y el femenino. Es además llamado el sello de por vida. Vamos a continuar viendo otros. Está la rueda del sol, que es el siguiente que le vamos a mostrar. Ese primer símbolo que ve ahí, la rueda del sol, es un símbolo religioso muy antiguo. Es usado mucho tiempo antes de Hitler. No me puede decir, esa es la de Hitler. No, resulta que eso, antes de que Hitler lo tomara como poder, ya había sido usado en diferentes culturas, como los budistas, los movimientos celtas
y también había estado en los griegos en sus monedas. O sea que esto es antiguísimo. Representa el curso del sol en los cielos. También representa el poder del boomerang. Todo lo que sube tiene que bajar. Todo lo que hace se le devuelve. La siguiente, la cruz Tao, símbolo del dios Matras, de los persas y de los Aryans de la India. Para ellos, Matras era el ángel de la luz o la luz celestial y es usado por los modernos masones como símbolo de la T cuadrada. El siguiente es el cuerno italiano o también unicornio. Fue introducido por los druidas de Escocia y ya hemos visto las prácticas que ellos tienen. De ahí es el origen del Halloween, debido a todos los sacrificios y cosas que ellos hacían. De ahí es el origen. Es asociado con la buena suerte y la buena fortuna. También es usado como el ojo del mal. Además significa que Satanás tomará el control de tus finanzas. Qué terrible que él sea el que tome el control. Siguiente que vemos ahí, la cruz invertida. Simboliza burla y rechazo a Jesús. Por eso está la cruz de esa manera. Los satanistas se ponen estas cruces como collares y podemos verlas en cantantes de rock o en las portadas de algunos discos. Es más, en ropa. Pero ya sabemos que si yo veo que esa imagen está, se está burlando del Señor que dio mi vida, que dio la vida por mí, que me sanó y me rescató. Por ende, yo no voy a tener eso, ni ninguno de los anteriores. El siguiente es el signo del zodiaco. Es usado en la adoración satánica oculta. Y eso no nos lo dicen cuando en las revistas y en la publicidad nos dan el zodiaco. Ay, ¿qué signo es usted? ¿Cómo le va a ir hoy? Mire lo que el destino le está diciendo. No nos han dicho que eso lo usan es para adorar a Satanás. Mire qué fuerte el significado del zodiaco. Dice que los practicantes, conocen a su Dios como Baal o Lucifer, y esto incluye los signos de los horóscopos. O sea que esto nada tiene que ver con cosas de la suerte, así al azar. No, eso tiene un fin y un origen. El siguiente que vamos a ver es la cabeza de cabra. La cabra cornuda es el dios de los brujos y es el modelo satánico de burlarse del cordero que murió por nosotros en la cruz, porque Jesucristo, la Biblia dice que fue el cordero inmolado. Entonces esta es la manera de burla. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre quiere desviar la oración de Dios, quiere burlarse y quiere hacer todo lo que al Señor le desagrada, absolutamente todo. Por eso nosotros no podemos ser partícipes de las obras que él hace. La siguiente es la cruz de Nerón. También se le conoce como signo de amor y paz. Otro signo que es la burla a la cruz de Jesús. También significa la ruina del hombre muerto y aparecen algunos bastones de los soldados de Hitler. Este es terrible. El siguiente es el yin yang. Este es muy conocido. Dice que en la filosofía china son los dos grandes principios opuestos o fuerzas de que todo depende. El yang es masculino, es luz y es positivo, y el yin es femenino, es oscuro y negativo. El siguiente es el escarabajo sagrado. Para algunos este símbolo es egipcio y significa reencarnación. En muchas películas de la momia podemos ver ese símbolo. En muchas pirámides egipcias y de la cultura egipcia también lo podemos ver, y significa reencarnación. Dice que también es el símbolo de Belcebú, señor de las moscas, o sea, Satanás. Si los satanistas lo tienen puesto, significa que tienen poder y que él es la fuente de protección. La siguiente es la S. S satánica y representa un rayo cayendo, significa destrucción. En la mitología también era la arma que usaba Zeus, o lo podemos ver en los matachitos, que era la arma que él tenía. Y puesta en el cuerpo o en la ropa significa poder sobre los demás. Además es usada por los servidores de Satanás, y hay un grupo que también utiliza este símbolo, que es el grupo de Rock Kids. Son los que aparecen como 4 o 5 personas que se pintan toda la cara de negro, de blanco, y acá se hacen figuras. Horrible. Y el tipo de música que ellos cantan es pesadísima. La siguiente es la cruz satánica.
Cruz que cuestiona la deidad de Dios. Dentro del ocultismo representa los tres principados coronados: Satanás, Beliar y Leviatán, perdón. Significa completa sujeción bajo Lucifer. Terrible. La siguiente es Uiat. También es conocido como el ojo que todo lo ve. Está representada de esta manera, pero también la vemos cuando aparece acá en la mitad. Es uno de algunos de los símbolos que significan rey del infierno, Lucifer. Y qué triste que esto lo pasen en los dibujitos animados de los niños. Muchas de estas imágenes las están filtrando en dibujos animados de niños pequeñitos y ya grandes, a través de videojuegos. Si nosotros nos podemos saber lo que nuestros hijos observan por la televisión o lo que los canales están mostrando, usted diría, ¿están solo en películas fuertes de terror? No. Esto se ha contaminado en todo lugar y por eso es importante que usted y yo lo identifiquemos. Y si esto está, no lo dejemos entrar a nuestras vidas y mucho menos a la de nuestros hijos. El siguiente, la lengua es extendida. Es un símbolo de muerte. Esto sí yo no lo sabía. Y mire que en uno de las portadas de los Rolling Stones aparece. Y también el grupo Kings, continuamente uno de sus cantantes hace este gesto muy, muy seguido. Acostumbra hacerlo. La siguiente es la calavera. La calavera que muchas veces se utiliza en Halloween. ¿Quieren saber el significado para los que no lo conocen? Es el símbolo de la muerte y es usado para maldecir. Ese es su origen, ese es su propósito. En ritos satánicos sirve como recipiente para colocar la sangre de los sacrificios. Y los niños cogiéndolo para echar caramelos. Es para echar sangre, ojo. Es usado en varias ocasiones por los jóvenes, es usado en varias ocasiones en collares, en anillos, en pendientes. Y ojo con esto, eso trae una influencia negativa súper fuerte, o sea, baja a la persona espiritualmente de una manera muy, muy fuerte. La atmósfera que esta calavera genera es muy, muy pesada. El siguiente que estamos viendo, los 3-6, es el nombre de hombre, es la marca de la bestia, eso es en Apocalipsis 13:18. La siguiente imagen que vamos a ver son las pirámides. Dice que las pirámides representan a la Trinidad de la idolatría demoníaca, que son, ¿por qué 3 pirámides? Porque son Nirón, Padre, Semiramis, Diosa Madre, y Tatmos, Dios Hijo. Estas son las 3 potestades en ese lugar, en Egipto. Y mire que se dice que ellas desprenden descargas eléctricas positivas y que concentran poderes cósmicos y que son usados como instrumento de suerte y de adivinación porque supuestamente contienen revelación y profecías del mundo entero. Curiosamente también se estudia mucho las pirámides y se dice que están ubicadas de una manera tan precisa para conectarse con las estrellas. O sea, humanamente es difícil creer que en ese tiempo que no había tanta tecnología, no solo por la manera de infraestructura que tiene, sino también por la ubicación y la posición de estas pirámides. Ha generado muchísimos estudios y hay muchas preguntas acerca de estas pirámides. La siguiente es la hostia. Pueden ver las iniciales que están en la hostia, la I, la H y la S. La I significa Isis, la H Horus y las S, Set. Y son las siglas de las trinidades egipcias, no son en ningún momento bíblicas. Y cuando Jesús instituyó la cena, dice que él partió el pan en pedazos, ¿cierto? O sea, en ningún momento la cena nos muestra que es algo redondo, ¿sí? No, el Señor lo hizo, fue en pedazos. Eso lo vemos en 2 de Crónicas 33:4. La siguiente es el juego de cartas. Es un juego de azar, diseñado para la burla de Dios y de los mandamientos. El siguiente es el símbolo de anarquía. Esto lo vemos en paredes, murallas. Y este símbolo significa abolir todas las leyes. En otra palabra, haga lo que usted quiera. Y sabe que esto es lo que enseña la Biblia satánica. Usted haga todo lo que quiera. Sin gobierno, sin ley, sin Dios, sin nadie. El siguiente es un símbolo de los brujos, como lo pueden ver.
la mano extendida y los dos deditos, perdón, los tres deditos de la mitad en esa posición. Es usado para saludar a la luna naciente y además es el saludo secreto de los satanistas y brujos. Así es como ellos se saludan, para evitar el contagio del coronavirus. No, mentira. Y la última que vamos a observar en este momento, ojo, no estoy diciendo que son todas, no, esas son algunas, como las más comunes, porque la verdad hay muchísimas más simbología. La mano cornuda, como podemos observar, el símbolo que la está haciendo. Es el símbolo de reconocimiento entre aquellos que están dentro del oculto. Esa es a veces en conciertos y muchas cosas, hacen así la manita, pero no estamos viendo el trasfondo que esto tiene. Esto está diciendo de dónde vengo y qué pertenezco, a quién pertenezco. Entonces, como podemos darnos cuenta, esas imágenes, miremos, las tenemos en algún objeto que alguien nos regaló, que nos parece muy bonitas, no importa si está en plata, en oro, como esté. Todo esto trae atmósferas feas, horribles, pesadas, trae maldiciones. No solamente que usted va a estar peleando en su casa, no, económicamente, eso también genera enfermedad. Mire, la lista es larga de todas las cosas y si el Señor nos está diciendo en esta mañana que no lo hagamos, es porque a Él no le agrada. ¿Cómo usted se va a poder dar cuenta? Porque las que acabamos de ver son las más, sí, símbolos satánicos, pero hay otras de otras culturas que no son como estas. No son así de obvias, por así decirlo, porque algunas eran muy obvias, que los cachos y todo eso. Primero que todo es orar y pedirle al Señor que nos dé discernimiento. Lo segundo es identificar. Cuando usted ora, el Señor la guía. Y si ustedes tienen un objeto, hay algo en sus casas que como que le da intranquilidad, tómele foto, investiguemos en internet el origen, no lo que significa ni para qué es, porque no van a decir que es para la suerte, que es para la salud, que es para conseguir novio, conseguir trabajo. No, busquémosle el origen. ¿De dónde surgió? ¿Quién lo creó? ¿Por qué se hizo? Y ahí nos vamos a dar cuenta. Cuando nosotros vamos a los orígenes, nos damos cuenta de lo feo, horrible y el significado fuerte, porque nos pueden decir, uy, es para que consiga trabajo. Y el origen, ¿cómo se originó eso? Entonces debemos tener cuidado. Orar, identificarlo, investigar de qué trata y mire, en obediencia a Dios, Señor, yo me desprendo de todo eso. Así pierda las porcelanas de la casa, pero lo vamos a hacer en amor. Antes de decirles cómo ser libres de esos objetos, haciendo la investigación y buscando un poquito a veces acerca de las cosas malditas, sin ir a profundizar, porque yo sé que esto genera mucha curiosidad y yo sé que hay un límite para todo. Y yo voy a donde el Señor me permita ir, pero más para allá yo sé que no debo ir porque es lugar de peligro. Es zona donde fácilmente cualquiera de nosotros podemos resbalar por más conocimiento que tengamos, por más espirituales que nos creamos. Nosotros dependemos de Dios y el día que nos alejemos de esa protección, usted y yo perdimos el año, porque dependemos es de Él. Él es el que nos enseña, Él es el que nos guía. Investigando acerca de esto, es feo, es pesado, buscando en internet, hay muchísimas historias de objetos malditos que cuando las personas los tenían, pasaban enfermedades tan extrañas que era que nadie entendía, pasaban por muertes violentas, pasaban por accidentes, querían emprender negocios, oye, y nada les funcionaba, hasta que al fin detectaron que eran eso. Entonces, también mirando un poquito, el trasfondo y las cosas, cuando usted empieza a mirar esto y como a buscar, indagar, es feo, no sé, genera, ¿cómo decirlo? ¿Cómo transmitir eso? O sea, usted no se siente como hay algo feo, usted sabe que eso no le agrada a Dios, hay como algo que nos hace por dentro rechazar eso, que usted sabe que eso no es bueno, que eso genera como un temor, como algo que nos está diciendo, uy, no siga abriendo la puerta porque hay algo feo ahí. ¿Quién lo guía? El Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo ser libre de estos objetos? Primero es pedir perdón a Dios. El perdón es la clave de todo. ¿Por qué? Porque es que el Señor nos perdonó y gracias a ese perdón usted y yo tenemos vida eterna y vida en abundancia y bendición, salud, mil cosas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es perdonar. Vamos a pedirle perdón a Dios. ¿Por qué? Por tener estos objetos. Por ignorancia, porque me los regaló un familiar, porque me gustó, por lo que sea. O sea, seamos muy sinceros, a Dios no lo podemos engañar. Digamos la verdad, ¿por qué lo tenemos? ¿Cuál es el origen? O ni sabemos, terminó ahí y ni idea. Pero pidámosle perdón. Y esos objetos debemos quemarlos o destruirlos. Nunca los botemos o los regalemos, porque la persona que los encuentre
pues se le está transmitiendo eso y no debemos hacerlo, o sea, no vamos a contaminar a otros y sabemos que eso es contaminación espiritual. Lo otro es que debemos orar rompiendo y rechazando toda influencia maldita que ese objeto haya tenido sobre nosotros y nuestra casa. ¿Por qué? Porque a través de esos objetos entran espíritus. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pedir perdón, y cuando los estamos destruyendo, después de haber pedido perdón, declaramos con la autoridad que Dios nos entregó que se destruye, se rompe, se cancela toda asignación demoníaca, todo lo que ha venido por ese objeto. Y oramos para que todo eso salga de nuestras casas, cubrimos la casa con la sangre de Cristo. Si necesitan esa dirección, con mucho gusto, la pastora y hay un equipo de intercesión que nosotros podemos brindarles asesoría, como usted lo deseen, porque para eso estamos, para brindarles ese servicio, ese acompañamiento. Entonces debemos expulsar todos esos espíritus inmundos que hayan entrado a nuestras vidas, a nuestras casas, a algún área. Si usted ve que ha entrado dificultad, cosas, miremos. Quizás se me diga, no, estoy cansado, tengo tantas cosas, tanto trabajo que hacer, pero mire que eso es por el beneficio de nosotros. Tómese un tiempo y empiece a mirar, hable con sus hijos. Resulta que hay cosas que a Dios no le agradan, que hay objetos que fueron pactados para no agradar a Dios, que quieren adorar a ídolos o fueron hechos para rituales y todo eso. Entonces vamos a empezar a buscar. Y si algún familiar los va a traer, no lo reciba, dígale, a mí me da muchísima pena con usted, le agradezco que hubiera pensado en mí para traerlo, pero no puedo recibirlo. Como les dije, cualquier duda o inquietud nos pueden preguntar, y si tienen dudas sobre algún objeto que tengan, tómenle foto y búsquenlo en internet, busquemos el origen, ¿vale? Entonces vamos a orar para pedirle a Dios que nos guíe, si hay esos objetos, o si nos los van a traer, que tengamos el carácter y con todo el amor de no recibirlos. Ahí donde están.